Hola, hoy quiero hablar sobre un tema bien interesante y que siempre trae muchas dudas, muchas confusiones y que es importantísimo aclarar y es una parte importante de mi especialidad. Es todo lo que tiene que ver con el tema de intoxicaciones, efectos adversos, alergias. Son tres conceptos que, aunque creemos que quizás los conocemos, realmente se confunden, a veces se entrelazan entre ellos y es muy difícil en algunas oportunidades hacer un diagnóstico correcto. Entonces, el día de hoy les voy a comentar un poco sobre estos tres elementos. Empezando por las intoxicaciones, digamos que es el eje central de esta conversación y de todas las que tenemos. Las intoxicaciones son efectos negativos que tenemos de algún medicamento, algún alimento, etcétera. Entonces, pero este efecto negativo, digamos que la principal característica de una intoxicación es que este efecto negativo está muy relacionado, íntimamente relacionado a la cantidad, a la concentración. Por ejemplo, si yo tengo una persona que le duele la cabeza y se toma un acetaminofén 500 miligramos, se le va a quitar el dolor de cabeza probablemente, pero si esa misma persona se toma 10 gramos, o sea, 20 pastillas de 500, entonces va a tener serias complicaciones, va a tener una dosis tóxica que le va a causar complicaciones en distintos órganos, ¿ok? También está el tema de la susceptibilidad. La susceptibilidad tiene que ver con digamos, esa capacidad que tiene el cuerpo de ser, o sea, de poder tolerar o no algún efecto negativo. ¿Ok? Entonces hay personas que son más susceptibles, es decir, que tienen menos capacidad de tolerar esos efectos y otras personas que son menos susceptibles, es decir, como que son más fuertes su organismo. Entonces eso también es un elemento importante en las intoxicaciones. Hay intoxicaciones, ¿no? Cuando hablamos de intoxicaciones, no solamente hablamos de medicamentos, drogas, etcétera, sino que también hablamos de alimentos. Y aquí hay una parte importante, porque hay alimentos que pueden provocar intoxicaciones, sí, son intoxicaciones alimentarias, pero muchas veces confundimos estas intoxicaciones con otros elementos como son las alergias. ¿Ok? Entonces, las intoxicaciones alimentarias son, sí, efectos tóxicos, efectos negativos causados por un alimento, pero es porque el alimento quizá está contaminado por toxinas que son producidas por hongos, por bacterias, o por algún otro tipo de organismo que está invadiendo ese alimento. Por ejemplo, hay peces como el atún que debido a un problema en su conservación, en su almacenamiento, pueden proliferar bacterias en ellos y provocar o producir una intoxicación específica. Entonces, la persona tiene algunos síntomas que son relacionados a ese pez o a el consumo de ese pescado, pero no es, digamos, es una intoxicación. Muy distinto a la persona que, por ejemplo, es alérgica a los mariscos, al camarón, todas esas cosas, o incluso también algunos pescados, y da una reacción alérgica. ¿Ok? Y entonces con esto justamente quiero entrar en el segundo punto, que es eso de las alergias. Y ahí las alergias tienen que ver ya no con algo de dosis, sino con un tema inmunológico. O sea, el sistema inmunológico, el sistema de defensa del organismo, es el que provoca digamos, esa cascada de acontecimientos que representan la alergia y que terminan o que la vemos expresada, por ejemplo, en enrojecimiento de la piel, prurito o picazón, algunas ronchas o lesiones de piel. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las alergias. ¿Hay medicamentos que pueden causar alergias? Sí, claro. Las penicilinas son, digamos que los típicos, la aspirina, los analgésicos,
son medicamentos que pueden causar alergias. Entonces, ya por aquí podemos ir diferenciando en el sentido de que, bueno, este medicamento me intoxicó o me dio una alergia. O sea, son dos cosas, pueden ser que son dos cosas distintas. ¿Ok? Y bueno, y hablando de medicamentos, también tenemos ese tercer concepto del que quiero hablarles, que es las reacciones adversas o los efectos adversos a medicamentos. Esos son efectos que son efectos que no son deseados, pero que se sabe que pueden suceder. Lo único que son efectos no deseados y no tiene que ver con la dosis. Por eso se diferencia de la intoxicación. No tiene que ver con la dosis. Por ejemplo, tenemos un paciente que de repente tiene dolores en el cuerpo y toma algún tipo de analgésico como el ibuprofeno, el diclofenac, por ejemplo, y ese medicamento le puede causar un efecto adverso que es problemas gástricos, gastritis, úlceras, en fin. Entonces, son efectos no deseados, aunque sabemos que pueden ocurrir porque ya están, o sea, están descritos que ocurren, ¿ok? Y también pero no va a depender de la dosis, porque la persona va a tomar el ibuprofeno, el diclofenac, lo que sea, en la dosis normal que está recomendada y aún así puede causar ese efecto. Esa es la gran diferencia entre una intoxicación y una reacción adversa, la dosis. Aquí la dosis siempre es la clave, ¿ok? Como muchas veces lo hemos dicho, que es el principio de la toxicología. Entonces, por cierto, una alergia a un medicamento puede ser una reacción adversa también. Entonces ya vimos también, hablamos de la penicilina, de los mismos AINES o analgésicos, la aspirina, por ejemplo. Entonces también una alergia también puede ser una reacción adversa. Ok, entonces fíjense cómo se van entrelazando todos estos conceptos y eso es lo que a veces nos confunde como médicos y a muchos, inclusive muchos médicos, muchos especialistas también pueden confundirse y dar un diagnóstico errado. Ok, entonces otras reacciones adversas, algunos antihipertensivos como el captopril, el enalapril pueden provocar tos. Entonces, esas también son reacciones adversas que nosotros como médicos debemos conocer para anticiparnos y tranquilizar al paciente y que no se asuste porque no es que se empeora su enfermedad, sino que es algo que es un efecto del propio medicamento. Entonces, ya para ir cerrando y en conclusión, es importante saber, en primer lugar, que los efectos de los medicamentos o que estos efectos son muchísimo más complejos de lo que muchas veces uno se imagina. Y hablamos libremente de alergia, intoxicación, este medicamento me intoxicó cuando en realidad fue una alergia, o este alimento me dio una alergia cuando en realidad fue una intoxicación, y así sucesivamente. Entonces debemos conocer todos estos mecanismos. Quizá más que todo, esto es algo dirigido ya a mis colegas, los médicos. Debemos conocer estos mecanismos y estas diferencias para nosotros poder abordar cualquier inconveniente que pueda tener un paciente. En segundo lugar, son conceptos que tienden a confundirse y que tienden a entrelazarse entre ellos, como ya lo dijimos. Y en tercer lugar, en vista de qué complicado es esto, consulte a su médico. Si usted cree que tiene una alergia, consulte. Si usted cree que tiene una intoxicación, consulte. Si usted cree que tiene un efecto adverso, consulte a su médico. No se quede con la duda. Y para eso, nosotros aquí en este portal, en este perfil, estamos en la disposición completamente a apoyarlos, a aclarar cualquier tipo de duda que tenga sobre este tema u otros relacionados a la toxicología. Espero que le haya gustado la aclaratoria y bueno, hasta la próxima.